La primera vez que me subastaron, el sol cayó sobre mi espalda como una hoja caliente. No fue solo la luz, fue la forma en que el calor afiló las palabras que me lanzaron como si fuera un objeto, el silbido del viento levantando el polvo que no dejaba ver los ojos de quienes miraban. Años después, cada vez que cierro los párpados, vuelvo a sentir esa arena en los pliegues de la piel y el sabor a metal en la boca. Y sé que lo que me salvó no fue la suerte, sino una decisión que hice desde dentro, con la única posesión que nadie me pudo quitar, la dignidad de mis manos y la memoria de mi nombre. Si te quedas hasta el final, te pido que escuches con calma. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perder historias que tocan el corazón. Si esta historia te llega, escribe libertad en los comentarios y compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad puede encenderse donde menos se espera. Lo llamaron al martillo del rematador antes que a mí. Escuché mi nombre como si fuera otra cosa, no lo miré por vergüenza, pero por debajo de la lona polvorienta vi su figura. Un hombre alto, la espalda ancha de quien ha vivido siempre a la intemperie del mandato. Rafael Montenegro no levantó la voz. Pagó con un gesto, con monedas que sonaban a promesa y amenaza a la vez. Me dijeron que era para la hacienda Monteluz. Me dijeron patrón, con respeto inclinado. Nadie preguntó si yo quise venir. Nos llevaron en carreta hasta la sierra, por un camino que olía a maíz y a caballo, y el sol se convirtió en filo sobre los jilgueros. La casa principal se alzaba blanca entre laureles secos, con ventanas que parecían ojos vigilantes. En el patio, un oratorio de madera guardaba una estampa de alguna santa y un rosario que pendía como si contuviera tiempo. Me hicieron entrar con las manos atadas por una cuerda fina que no marcó mi piel, tanto la mirada de quienes me cruzaron. En la cocina vi a Esperanza por primera vez, una mujer larga, de manos anchas y voz baja, que me miró con una mezcla de compasión y cálculo. No dijo mucho, me dio un jarro de agua y me ofreció un trozo de pan que sabía a ceniza y a consuelo. «No te aflijas, muchacha», susurró Esperanza. «Aquí cada uno encuentra su oficio, si quiere». No dije mi nombre al principio. Era un acto de defensa. Mi nombre se había convertido en un defecto público, en una palabra que podía venderse. Pero Esperanza, con la costumbre de nombrar a la gente por dentro, lo pronunció una tarde mientras me enseñaba a encender el fogón sin quemarme las manos. «Isabel», dijo, como si me entregara la palabra. «Isabel Montes, así te llamo, y que conste que yo me lo tomo con cuidado». Las primeras semanas fueron sombras medidas por horas. Simón, el feitor, tenía una manera de andar que hacía crujir las tablas del corredor. Sus órdenes eran cortas y el látigo, aunque prefirieron mantenerlo en la sombra, se insinuaba en su gesto. No fue violencia explícita lo que marcó mi porte, sino la insistencia de ser propiedad. Me llamaron por números en el censo de la hacienda. Me hicieron dormir en el corral, donde el humo de la paja se mezclaba con olor a caballo y sudor. Aprendí a levantarme antes del alba, a lavar la ropa del patrón sin miramientos, a coser los botones de la camisa que él usaba en sus pocas salidas al pueblo. Pero la resistencia nació en las pequeñas cosas. Cuando nadie miraba, cincelaba con una aguja mi nombre en la suela del zapato. Guardaba en la tijera de la cocina un mechón de hierba de la vereda que olía a lluvia. A veces, cuando la noche se quedaba colgada en la puerta del oratorio, me arrodillaba y murmuraba una frase corta que no era oración de doctrina, sino súplica de mujer cansada. «Dios, si existes, danos tiempo para recomponer lo que rompieron». No hacía promesas, no pedía venganza, pedía tiempo para ser yo misma. Rafael observaba con esa quietud que podría haberse llamado indiferencia. Era hombre que había heredado una casa grande y los ecos de una pérdida que nadie mencionaba.
Tenía cicatrices en los dedos, como huellas de una vida que había trabajado la tierra antes de heredar. Un día, en la galería, lo vi con una carta en la mano, con los hombros doblados por algo que no era solamente el peso del papel. No le pregunté, no se le pregunta al patrón. Sin embargo, hubo días en que su voz se acortó y su mirada se fue a un punto fijo, como buscando un nombre que ya no existe. Con el tiempo, en el rumor de la hacienda, noté que Rafael no era el único que sufría. La casa tenía un latido hecho de ausencias, una esposa que ya no estaba, hijos lejanos, amigos que se habían marchado. El dolor no justificó su dureza, pero la hizo unana. A veces dejaba una jarra de leche en la alacena, a veces cambiaba las raciones sin anunciarlo, y a veces simplemente pasaba de largo como si yo fuera un objeto. Esas pequeñas cosas me enseñaron a mirar más allá del enemigo por definición. Aprendí a ver al hombre entero, sus contradicciones, sus arrepentimientos guardados. La llegada de Ana Lucía fue un hilo que cambió la tela de la casa. Era una muchacha del pueblo vecino, contratada por necesidad tras una mala cosecha. Tenía los ojos asustados de quien ha oído más voces que promesas. Con ella comencé a hablar de lectura. No era que yo supiera mucho, aprendí algunas letras en la iglesia del pueblo, entre recados de antes. Le hablé de las palabras como quien muestra una llave. Ella me trajo un pequeño cuaderno y una lápiz roído. Nos sentábamos a la sombra del mango y yo le enseñaba a trazar una A torpe, una O que quería ser redonda. Con cada letra, Ana Lucía afirmaba su nombre. Con cada palabra, la hacienda perdía un poco de su anonimato cruel. Simón lo notó y empezó a mirarnos con ceño. No le gustaban las cosas que podían atar a la gente por dentro. Una tarde, cuando la lluvia olía como promesa, Simón me humilló delante de los peones. No hubo golpes explícitos. Su manera de hablar, su tono de mando, la forma en que ordenó limpiar el pesebre mientras otro se iba a descansar, fue suficiente. Sentí el rubor y la ira, pero en lugar de inclinar la cabeza, recogí del suelo un trozo de papel y lo guardé en la palma, donde nadie podía verlo. Ese papel era una lista, nombres, fechas, días de trabajo. Lo escondí como se esconde un tesoro. En la noche lo quemé en el fogón sin que nadie lo supiera, no por borrar la historia, sino por tener el consuelo de decidir cuándo cerrar el capítulo. Fueron los ojos de Rafael los que, al principio, me marcaron con curiosidad más que con deseo. Una vez lo sorprendí inclinado sobre el escritorio de su despacho, frotándose las sienes, y le vi la inclinación de un hombre que piensa en lo que ha hecho. No era ternura lo que sentí, era una especie de reconocimiento de la miseria que nos había traído allí. Me sorprendí a mí misma preguntándome qué clase de pacto podría firmarse entre un patrón y quien había sido su prisionera. No imaginé un romance elegante, imaginé una posibilidad más cruda, la posibilidad de que la libertad se diera no como un regalo, sino como una reparación. El primer acto que vi como reparación fue pequeño y silencioso. Cambio de raciones en invierno, mantas nuevas para las madres del rancho, barro en los senderos para que los niños no caminaran con los pies rotos. Los hombres y mujeres de la hacienda empezaron a hablar en voz baja sobre nuevas reglas. No eran proclamas, eran gestos, y los gestos, en una casa donde todo era orden y costumbre, pesaban como montañas. Hubo una tarde en que nos tocó cancelar la molienda por falta de hombres. Entonces Rafael apareció en la cocina, donde yo y Esperanza pelábamos maíz en silencio, y tomó una de las espigas con manos torpes. Fue terrible para el orgullo de los mandos, pero fue cierto. Se arremangó y trabajó. No fue un acto heroico, fue un gesto torpe y humillante para él. Lo vi sudar y jadear, y vi en sus ojos el rojo de la vergüenza. Esa noche, al llevar la leña, Esperanza soltó la palabra que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: cambio.
La pronunciaba como quien prueba un fruto nuevo en la lengua. Mis días en la hacienda se llenaron de pequeñas enseñanzas. Cómo curar una ampolla con hojas de ruda, cómo escoger las semillas que no traen plaga, cómo cantar de memoria para que los niños callaran en la siembra. En cada una de esas cosas mi dignidad se recomponía. La gente comenzó a acercarse, algunos con cautela, otros con necesidad. Ana Lucía aprendió a leer lo suficiente para copiar un recibo y escribir su propio nombre. Simón se volvió más bronco, más deslenguado, pero empezó a cometer errores, ordenar mal, contar las cuentas al revés. Poco a poco, la estructura que sustentaba la opresión mostró grietas. Una noche, después de la lluvia, el patio olía a tierra limpia y a hojas lavadas. Me sorprendió ver a Rafael en la puerta del oratorio con un candelabro en la mano. No sé por qué me miró y me habló, porque no era orden de patrón ni solicitud común. «Entra», dijo, con la voz quebrada por algo que no era solo la humedad. «No es hospitalidad que pida, solo que escuches». Entré. El oratorio olía a vela y a incienso viejo. Sobre la repisa, una imagen de la Virgen con el niño miraba al frente con paciencia. Me senté en el banco de madera mientras Rafael buscaba las palabras como quien busca un abrigo en invierno. «Te traje a mi casa como esclava», murmuró finalmente, y la frase cayó en mí como si fuera el cierre de una historia larga. «Y sin embargo, has hecho lo que nadie pudo. Has sostenido esta casa cuando yo no sabía hacerlo. Has puesto nombre a lo que yo no quería ver». No supe si aquello era arrepentimiento, reconocimiento o una trampa con lija. Le vi la mano temblar al sostener el candelabro. Era la confesión que nadie le había obligado a dar. En la penumbra, mi nombre resonó con una posibilidad. No respondió con ruegos ni con promesas grandes, simplemente dijo lo que sentía, que mi presencia le había enseñado a mirar su propio vacío. Esa madrugada, mientras el resto dormía con respiraciones cortas, me senté en el alféizar de la ventana y pensé en la palabra libertad como quien piensa en una puerta que puede abrirse o cerrarse. Tenía enfrente varias opciones. Aceptar la libertad formal que seguramente un papel podía darme, marcharme y buscar mi propia tierra, o quedarme y poner mis manos sobre lo que era suyo para convertirlo en algo compartido. La idea de quedarme sin cadenas, pero con obligada gratitud, me repugnaba. Prefería cualquier camino que fuera elegido por mí y no impuesto por la compasión ajena. El documento que anunciaban como posible reparación se deslizó por los pasillos del caserón como un rumor que huele a tinta. Se rumoreaba de su llegada como quien habla de una lluvia que no se atreve a caer. Había en el aire una tensión, la posibilidad de reparar lo sufrido y la posibilidad de que la reparación fuera un nuevo tipo de posesión. En la cocina, Esperanza me tomó de las manos y me dijo, sin sorna ni promesas, «Lo que pida, tú dalo con la seguridad de que no te robe la voluntad». Nunca me habló de heroísmos, me habló de paz, y la paz, en aquel tiempo, me pareció tan peligrosa como el fuego. Pasaron los días en una urgencia lenta. Rafael comenzó a abrir puertas que antes eran ventanas cerradas, permisos para recolectar semillas, una pequeña parcela para que las mujeres sembraran su propio frijol, la suspensión de castigos por faltas menores. Simón gruñó, y en una ocasión se cruzó con Rafael en la escalera con palabras que no llegaron a insulto, pero que abrieron una brecha visible entre ellos. La casa se empezó a pensar a sí misma como si fuera otra cosa que el reflejo de la voluntad de un hombre solo. Una tarde me llevaron a firmar el libro de trabajo. La pluma raspó el papel y sentí un escalofrío extraño.
La tinta manchó mi dedo, dejándome la marca azulosa de una identidad que empezaba a ser oficial. No era libertad plena, pero era el primer papel que reconocía mi labor. Salí al patio con el papel apretado contra el pecho, y fue entonces cuando oí el sonido de pasos detrás de la puerta del despacho, un golpe seco que hacía temblar el vidrio. Alguien abrió y cerró, y quedó todo en un silencio tenso. Me acerqué. Desde la rendija de la puerta vi la mesa con una hoja en blanco sobre el escritorio, al lado de un sobre que olía a tinta y a tabaco. Dentro, según supe luego por la boca de Esperanza, había palabras que podían cambiar la historia. Un documento que podría nombrarme libre sin condicionamientos. Quedaba por decidir si Rafael haría aquello de corazón o por conveniencia de su propio remordimiento. Esa noche no dormí. Me senté en la cama que me habían dado y pensé en todo lo que la libertad significaría. Volver a mi pueblo, encontrar hermanos lejanos, poner mis manos en mi casa. Pensé también en Ana Lucía y en Esperanza, en los ojos de los niños que ya no me miraban como a una sombra, y en el rumor de que otra vida era posible en Monteluz. La opción no era solo un billete de salida, era elegir formar parte de la reparación o marchar para no ser confusa entre la lástima y la justicia. Afuera, la lluvia volvió a abrirse, lavando los suelos y haciendo brillar la tierra. Las gotas tenían la claridad de una música simple. Me asomé y vi a Rafael en la galería, con la hoja aún sobre la mesa, mirando hacia el horizonte. En el silencio pronuncié mi nombre en voz baja, como si fuera un juramento. Isabel Montes, mujer que decide. No supe en ese momento qué tomaría, la libertad impresa en un papel o la libertad de elegir permanecer. Lo que sí sabía era que ya no era la misma que habían subastado bajo el sol cortante. Había aprendido a coser palabras en la boca de los otros, a enseñar a una niña a trazar letras, a curar ampollas con ruda. Había visto en Rafael no solo al hacendado, sino al hombre que sufría sus pérdidas. Y, por primera vez, desde el martillo que me ofreció al mejor postor, pensé que la libertad podía venir acompañada de responsabilidad mutua. En la entrada de la casa, la puerta principal dejaba ver una rendija de luz que parecía una promesa. Afuera, los hombres y mujeres volvieron de la faena con herramientas en la mano y risa contenida. Dentro, el papel sobre la mesa vacilaba como una sombra que esperaba ser nombrada. Yo abrí la puerta con cuidado, sintiendo la humedad entre los dedos, y salí a la galería. Rafael levantó la vista y dijo, sin pretender poesía, algo que aún me retumba. Te traje a mi casa como esclava, y terminaste siendo lo que más temía perder. La frase no fue victoria ni perdón, fue una confesión que abrió una noche de decisiones. No supe qué responder en ese momento, solo sentí que el mundo se reducía a dos cosas, la hoja en su escritorio y las manos, nuestras, que podían usarla para enterrar el pasado o para escribir otro modo de vivir. La lluvia siguió, y con ella la sensación de que algo se movía en la casa y en lo que yo llevaba dentro. No estaba segura de qué elegiría al amanecer, pero la posibilidad de decidir por mí misma ya era una forma de libertad. Cerré los ojos y me senté en el banco del porche, oyendo cómo el agua golpeaba el techo de zinc, como si el mundo se purificara gota a gota. El amanecer vino tibio, con la lluvia ya reducida a un murmullo que empapaba las hojas y dejaba un perfume a tierra lavada. Me levanté sin hacer ruido, como quien no quiere profanar la tregua de la casa. Afuera, en la galería, la hoja seguía sobre la mesa del despacho, blanca y expectante.
Entré despacio y la vi allí, junto al sobre que olía a tabaco y tinta, como si fuera una suerte de verdad a punto de ser pronunciada. Rafael estaba sentado, las manos juntas, la mirada baja. Sus hombros se movían con un ritmo que no era del todo cansancio, era pesadumbre. Al verme, alzó la cara con una expresión que no supe leer del todo. Había culpa, sí, pero también un cansancio que parecía ir más allá de lo físico. Isabel, dijo, sin ceremonias, no esperaba que vinieras tan temprano. Contesté sin prefacio, con la voz que había aprendido a proteger en estos meses. No vine a esperar, vine a conversar. ¿Qué dice ese papel? Se quedó en silencio un largo instante. Por fin tomó la hoja y la ofreció sin recuperarla del todo. Es una carta de libertad, dijo. Puede nombrarte libre, sin condiciones. Lo preparé anoche. No sé si serviría de algo o si solo compensa mi culpa. La palabra compensa me pinchó como un trozo de vidrio. Me acerqué y toqué la hoja. La tinta aún parecía húmeda. No vi letras porque el reflejo del día las golpeaba. Hablé con cuidado, midiendo cada palabra como quien atraviesa un puente viejo. No quiero ser compensación, Rafael. No quiero una libertad que sea un gesto para aliviar tu pena. Quiero que sea para mí, para los míos, para Ana Lucía, para Esperanza, para los niños que crecieron sin nombre propio. Su mano tembló apenas, bajó la vista y en su silencio se asomó la voz de un hombre que había pensado demasiado en sí mismo hasta entonces. «Sé que no bastará para todos», murmuró. «Mis tierras funcionan así desde que mi padre me las dejó. No me basta con firmar una hoja y decir que todo cambió. Pero puedo empezar. Si lo deseas, puedo dar fe por escrito de tu libertad y además reconocer tu derecho a trabajar y a recibir pago. Puedo cederte una pequeña parcela de la huerta y permitir que las mujeres siembren ahí en su nombre. Puedo acabar con los castigos por faltas menores y reformar la nómina». Quise reír y llorar a la vez. Era más de lo que esperábamos por parte de cualquiera que hubiera sido dueño de cuerpos. Pero también era poca cosa frente a la injusticia de años, frente a los grilletes que pesaban en tantas manos. Miré a Rafael y le dije aquello que había enterrado en mi pecho desde la subasta. No me basta que me reconozcas, quiero que te reconozcas a ti mismo aquí, en esta casa, ante los demás. Si lo haces solo por pena, esto no durará. Si lo haces por convicción, todo lo que cambies será distinto. Yo no quiero tu perdón en silencio, quiero que se vea, que se publique, que todos lo sepan, no para humillarte, sino para que no haya vuelta atrás. Él me miró con los ojos vidriosos, como si buscaran anclar algo que se escurría. Respiró hondo. «Lo publicaré», dijo. «Haré un anuncio en la plaza mañana al mediodía. Firmaré ante los trabajadores y pediré la presencia del escribano del pueblo. Y si quieres, pondré en la escritura también los puntos que propones. Parcela para la huerta, pago por trabajo, abolición de las penas menores. No puedo prometer que todos aceptarán, pero lo declararé». Esperanza apareció en la puerta del despacho antes de que yo pudiera responder. Traía todavía el delantal húmedo y los dedos manchados de tierra. Sus ojos, más agudos que los míos, buscaron la hoja y luego a Rafael. «¿Es verdad?», preguntó sin rodeos. Rafael asintió. Ella suspiró y una sonrisa que no alcanzó sus ojos se dibujó en sus labios. «Si cumple lo que dice, será la primera brasa que prende fuego a otras cosas», dijo. «Pero no te fíes solo de palabras, que lo diga ante todos». El anuncio encendió el rumor de la casa como una chispa que corre por pasto seco.
Algunos se acercaron a la galería a escuchar. Otros, desde las lejanías, miraron con cautela. Simón no estaba a la vista y sentí una tensión nueva en el aire. La noche anterior lo había cruzado por la escalera con el rostro frío. No necesitábamos más para saber que no aprobaría. Esa mañana, mientras la familia y los trabajadores se levantaban, pasé por la cocina. Ana Lucía estaba ya preparando el desayuno con movimientos seguros. Me miró y vino hacia mí, y por un instante fuimos dos mujeres sin palabras que se entendían con la simple cercanía. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó bajito. «Lo que haga que no me convierta en un favor», respondí. «No quiero que mi libertad sea nota de misa, quiero que sea un derecho». Ella asintió y me apretó la mano con una fuerza que era promesa. La plaza del pueblo, al mediodía, se llenó de gente que hacía semanas no se asomaba por la casa del hacendado. Rafael, con la cara más seria de lo que le había visto, se colocó en un improvisado estrado, la hoja en la mano. A su lado, el escribano con su tinta y su tabla, y algunos hombres del pago que hablaron en voz baja. Simón llegó más tarde que nadie. Su paso fue una sombra que se detuvo en el borde de la multitud y observó con una ira contenida que no lograba disimular. Rafael habló primero. El juez, de rostro pétreo, preguntó por la legalidad de la cesión de parcelas y por el modo en que se garantizaría el pago. Yo estaba allí, al frente, con la hoja en la mano. La gente del pueblo miraba como si esperara que yo fallara en algún instante. Simón, al lado, observaba con sonrisa dura. La conversación fue larga y a ratos amable, a ratos hostil. Por fin, el juez pidió que se presentaran las firmas originales y que se revisara el sello del escribano. Todos los papeles fueron exhibidos. Pero cuando el juez tomó la hoja que me nombraba libre para leerla con atención, alguien en la multitud soltó una carcajada baja y la voz que la provocó fue la de un hombre de la estirpe de Simón. Un comentario sobre formalidades y sobre la costumbre de cambiar de chaqueta para la lluvia. Fue un gesto que tensó la reunión. El juez levantó la vista y con semblante serio dijo: «Las reformas se discutirán. No prometo que hoy cambie la ley del mundo, pero hay una cosa clara. Si la voluntad del señor Rafael es pública y firme, hay obligación moral y civil de atenderla. Haré lo posible para que se haga por escrito. Entretanto, respeto la firma, pero advierto, esto requerirá vigilancia. No bastará una noche de palabras». La advertencia del juez sonó menos a amenaza y más a llamado a defender lo conquistado. Salí de la plaza con la sensación de que habíamos ganado un campo, pero que quedaban aún muchas fronteras por trazar. Simón, sin embargo, no se fue. Se quedó perfilando su figura como si buscara el lugar exacto desde donde hacer daño. Esa noche, antes de dormir, sostuve la hoja entre las manos como un lugar donde guardaba promesas. Pensé en Ana Lucía y en los niños, y en la huerta que empezaría a dar sus primeros frijoles con el nombre de quien los había plantado. También pensé en Rafael, en su infancia y en la herencia que le había pesado tanto, y en Simón, y en la manera en que una sola hoja podía abrir un camino de esperanza o de venganza. La verdad era que no sabíamos si bastaría una firma. Lo que sí sabía era que la libertad, cuando se nombra en voz alta, obliga a hacerse real. Y esa obligación nos pedía a todos mirar de frente, aun cuando la sombra de Simón se alargara desde el umbral del corral. Había al menos una cosa firme: no volveríamos a hacer lo de antes sin lucha. La noche cayó y la casa se llenó de un silencio que sabía a promesa y a riesgo. Afuera, el viento trajo las primeras señales de una temporada seca que se acercaba. En mi pecho, la hoja tembló como si tuviera vida propia.
Los días que siguieron nos enseñaron a sostener la fragilidad de la firma mientras se construía la firmeza de la vida. Pero en algún rincón donde las viejas costumbres no morían con facilidad, una fuerza comenzaba a moverse con intenciones diferentes. No sabíamos aún qué forma tomaría esa resistencia, solo que su llegada no sería lenta ni silenciosa. Las semanas que siguieron se fueron tejiendo como un paño en el que cada hilo nuevo pedía cuidado. Las parcelas marcadas con nombres crecieron en silencio. La huerta de Ana Lucía, que al principio fue un esbozo de pepinos y maíz, empezó a mostrar brotes verdes que alargaban la esperanza del pueblo. La gente iba a mirar las medidas, a regar con manos cuidadosas, a medir con ojos más confiados que antes. Muchos se detuvieron en la hoja que yo guardaba, como si tocarla ayudara a que la promesa no se deshilachara. Por las tardes, los niños corrieron como siempre entre las sombras de los árboles, pero ahora venían a la casa a mostrar triunfos pequeños, una vaina de frijol, una raíz arrugada, el dibujo de la primera plantación hecha por un chico de 10 años. Eran gestos que parecían decir que, aunque el mundo no cambiara de golpe, el día a día podía empezar a ser otro. Cada gesto nos daba fuerza, pero también nos hacía visibles. Simón no dejó de estar presente. Su figura se recortaba en la puerta de la cantina, en la sombra del establo, en las enramadas de la feria. Sus palabras eran cuchillos que no siempre cortaban a la vista. Insinuaciones, recordatorios de lo innecesario de remover lo que había servido por generaciones, promesas de consecuencias que nunca nombraba del todo. Algunos se encogían ante él, otros fingían no haber oído. Un día, al pasar por la plaza, escuché a un hombre, uno que había firmado, pero todavía miraba con cautela, decir a otro en voz baja: «No vale la pena pelear con los de siempre. La noche no perdona a quienes despiertan la tierra». Esa noche, cuando yo hablaba con Ana Lucía sobre la mejor manera de atar las babosas que devoraban los brotes, un golpe seco se oyó al otro lado del patio. Salimos a ver y encontramos el cerco de la parcela nueva, el que protegía la huerta de los animales, cortado en varios tramos. No había huellas claras de quién lo había hecho, solo marcas de pisadas en la tierra húmeda que se perdían hacia los cañaverales. El corazón se me encogió. Supimos que aquello no era un accidente. «Lo harán de noche», dijo Simón la mañana siguiente cuando vino, con voz que pretendía sorpresa. «Los perros se asustan, vienen los jabalíes, a veces cualquier cosa puede pasar». Su voz sonaba llana, su mirada difícil de probar. Los hombres que lo defendían en la cantina asentían con la cabeza, murmurando sobre cosas de campo, como si hubiera una ley natural que justificara toda pérdida. Pero entre las mujeres que trabajaban la tierra, una inquietud crecía como malva en los bordes de los caminos. Aquello iba más allá de un cerco roto. Decidimos entonces no quedarnos a esperar la siguiente agresión. La madrugada del siguiente lunes, mientras la niebla todavía pegaba frío al suelo, nos reunimos 3 mujeres y 4 hombres en la sombra de la casa. Fue una reunión sin nombre, sin cargos, un acuerdo de vecinos. Alguien trajo linternas, aunque eran de aceite, y lucían débiles. Alguien más recordó las escopetas del abuelo y con mano temblorosa las limpió. No queríamos armas alzadas, queríamos presencia. La vigilancia, pensamos, podría ser prueba y defensa a la vez. Recorrimos los límites de las parcelas con pasos silentes. El mundo parecía más grande a esas horas. Las estrellas trataban de no hacerse notar, y los galpones parecían figuras oscuras que esperaban. No encontramos intrusos, pero en el sendero que llevaba al corral vimos indicios, caballos que habían pasado sin prisa,
huellas de bota pesada que venían desde la casa de Simón y se dirigían hacia el monte. Alguien juró que no era verdad, otro sugirió que la tierra confundía las pisadas. Yo miré la dirección y sentí una llama fría en la garganta. Cuando contó la mañana en la plaza, el juez pidió calma y prometió investigar. La palabra investigar en aquellos labios no siempre era un instrumento rápido. La justicia en la región se movía con la lentitud del ganado. Aún así, el juez fue decente al tomar nota, y el cura, más preocupado por la paz que por la reforma, ofreció orar por la sabiduría de los corazones. Las oraciones, sin embargo, no repararon el cerco. Mientras tanto, la llegada de forasteros empezó a notarse de nuevo. Hombres de ojos duros que preguntaban por quiénes firmaban, que ofrecían trato a cambio de olvidar nombres y medidas. Vinieron con la sutileza de quien tolera costumbres y con la violencia de quien las desprecia. Unos pocos se inclinaron a aceptar el dinero. Sus parcelas se vendieron por sumas que a primera vista parecían justo pago, pero que dejaban luego a sus propietarios en deuda y sin la tierra viva que antes tenían. Cuando supe de un vecino que había firmado y vendió su campo al día siguiente por lo que dijo era la mejor oferta que le habían hecho jamás, pensé en la fragilidad que acompaña a la necesidad. Lo más cruel de todo fue leer, una tarde, una nota clavada en el tablón del pueblo. Alguien, con tinta firme y letra calculada, había escrito un aviso. Se ruega a quienes valoran la paz que no malgasten la dádiva de las costumbres. No firmarían allí nombres, pero la frase llevaba implícita una amenaza. Quienes trastocaran el orden antiguo pondrían en riesgo la paz que todos conocían. Muchos la leyeron y guardaron silencio. Algunos la quemaron en la soledad. No estábamos desarmados. Los que quedamos con la tierra sabíamos cómo cuidar la cosecha, cómo organizar un huerto de noche, cómo recibir semillas de uno y otra. La solidaridad se desplegaba en actos mínimos, una cuerda prestada, una mano que sujetaba la regadera durante horas, la mujer que vino de la sierra con 2 racimos de frutillas y los dejó en la puerta sin palabras. Esas pequeñas dádivas eran el tejido con que intentábamos cubrir el hueco que dejaba la violencia. Una tarde, el escribano del pueblo llegó con papeles que, según dijo, provenían de la ciudad. Un documento que pretendía declarar nulos ciertos contratos por irregularidades formales y que exigía la revisión de las firmas. El papel, con sellos que olían a tinta y a despacho, fue presentado como una ayuda, pero sonó a filo. Si lograban anular todo por un tecnicismo, nos quedábamos sin algo más que la esperanza. Nos quedábamos sin argumento para defender lo que el juez ya había aceptado en lo moral. Pedí ver el escrito y sentí, al tocar el borde del sello, que el lugar donde me sostenía la firma podía desvanecerse si las letras y sellos lo decidían. «Eso es la ciudad», dijo Simón en voz baja, como quien explica el origen de los vientos. «Se arregla todo con papel bien puesto». Pero no todo dependía de papeles. Decidimos entonces que la verdad de nuestra lucha tenía que mostrarse. Convocamos una mañana a la plaza a quienes habían firmado, a quienes habían quedado dudosos y a cualquiera que quisiera ver. No fue una asamblea de juristas, fue un encuentro de manos con callos y rostros curtidos.
Uno por uno, la gente contó lo que la tierra les ofrecía: la huerta de doña Marta que hacía potajes para sus nietos, el surco de Tomás que había curado la herida de su mujer con su trabajo, la parcela de un viejo que dijo que nunca había tenido título, pero que ahora podía poner su nombre en algo real. Las historias eran pequeñas, pero juntas hacían un contrapeso contra los papeles fríos. El juez estuvo presente, atento, y al final dijo que las consideraciones legales serían examinadas, pero que la voz de la comunidad debía contarse. Aquel día regresé a casa con la sensación de ventaja, tal vez porque mostrar las vidas protegía más que una firma sola. Tal vez porque la verdad, a la vista de todos, era más difícil de borrar. No tardaron en llegar, sin embargo, represalias menos visibles. Una mañana amanecimos con la gallina que alimentaba a la casa muerta, desplumada y puesta como advertencia frente al portón. Otra, las aguas del canal que regaban las parcelas cercanas aparecieron sombreadas con barro que venía de la tierra donde la hacienda mantenía sus corrales. Fueron actos que no romperían un contrato, pero que erosionaban la vida, y su efecto era peor: sembraban miedo. Fue en una de esas noches, cuando la luna apenas iluminaba la sierra, que escuchamos alboroto junto al corral. Salimos con lámparas y palos y encontramos a 2 hombres tendidos en el suelo, golpeados, con la ropa rota. Entre ellos, un hijo de la viuda del molino, que pocos días atrás había renovado la valla de su parcela. Entre la gente, la noticia corrió como pólvora. Alguien lo había dejado así por la noche cerca del camino que llevaba a la casa de Simón. No se habló de culpas con nombre claro, pero el dedo miró hacia quienes tanteaban el poder antiguo. El herido, con la frente vendada, nos miró a todos desde su cama improvisada en la cocina del molino. Tenía la voz baja y rasposa, como si la tierra hubiera decidido hablarle por la boca. «No fueron hombres de trabajo», dijo. «No hablan con los que tienen el sudor en la mano. Vinieron con palabras de patrón». Sus palabras encendieron furia y pesar. No queríamos que la historia derivara en venganza, pero tampoco podíamos quedarnos en la pasividad que nos había legado la sumisión. Decidimos entonces, entre la gente reunida, que había que pedir una reunión con el juez fuera de la plaza, no en público, para evitar que la conversación fuera envenenada por las presencias intimidantes. La idea fue apoyada por el cura, que ofreció la sacristía como lugar neutral donde hablar. El encuentro con el juez fue tenso. Entramos en la sacristía con las manos limpias y los rostros marcados por las noches en vela. Trajimos pruebas: la huella del pie en la tierra, la nota clavada, el cerco cortado, la gallina muerta. Pedimos no solo clamor, sino acciones concretas, patrullas nocturnas, pesquisas, que se llamara a declarar al escribano y se revisaran los trámites con mayor cuidado. El juez tomó nota y, con la paciencia de quien mide cada palabra, dijo que no podía garantizar soluciones inmediatas, pero que podía enviar un comisario desde la cabecera municipal para verificar lo ocurrido. La respuesta, sin embargo, no convenció a todos. Algunos murmuraban que la cabecera estaba a demasiadas jornadas de camino. Otros recordaban que los comisarios tardaban en llegar y a veces llegaban ya con la voz de los poderosos en los oídos. Aún así, la promesa de acción puso en pausa, temporal, la respiración colectiva.
Mientras esperábamos, la tensión se hizo visible de maneras pequeñas pero persistentes. Un pariente que hizo un viaje sin decir a dónde, puertas que chirriaron en la noche como si fueran manos que buscan rastro, la sombra de Simón que ahora parecía multiplicada por personas que en la plaza imitaban su silencio. En la cocina, al otro lado de la ventana, Ana Lucía preparaba pan y hablaba poco. Su mirada tenía la firmeza de quien sostiene el presente con uñas, sus manos la calidez de quien sabe que cada comida es una batalla. Un día, al mediodía, llegó una noticia que nos dejó sin aliento. Uno de los colmenares que pertenecía a las parcelas nuevas había sido quemado parcialmente. Las abejas, que trabajaban desde el amanecer, aparecieron muertas cerca de los troncos humeantes. El fuego había sido pequeño, calculado, suficiente para matar y sembrar miedo, poca cosa para considerarlo un incendio, pero una agresión clara a la fuente de alimento. Encontramos en el borde del potrero un trozo de tela negra atado a una rama, un símbolo antiguo más que una amenaza moderna. Era un signo que decía, sin necesidad de letra, miren lo que podemos hacer. La rabia creció en el pueblo, y con ella la propensión a acciones desesperadas. Entre quienes querían responder con dureza, se alzaron voces que pedían venganzas. Entre los que preferían la ley, otros recordaban que la violencia solo alimentaría más violencia. En medio de ese fervor, alguien propuso un acto público de denuncia: llevar a la plaza la colmena quemada, colocarla delante del juzgado y proclamar la verdad con voces claras. La idea fue apoyada por la viuda del molino, que dijo con firmeza: si no mostramos lo que nos hacen, nadie sabrá que la paz se compra con crueldad. El día elegido amaneció templado, y por primera vez desde la firma, la plaza se llenó de cruces pequeñas hechas de madera y ramas. No todas las personas creían en los signos, pero todos entendían que era necesario mostrar que éramos muchos los dispuestos a cuidar lo que habíamos ganado. Llevamos la colmena en procesión, con pasos lentos y con la cabeza alta. La gente que nos miraba en las casas se asomó, algunos se unieron, otros cerraron las puertas. Al frente, el juez tomó la palabra. Sus ojos, que antes parecían contener la calma de un hombre acostumbrado a soldar disputas, mostraban ahora cansancio. Dijo que la ley estaba de nuestro lado, en lo moral, pero que la prueba material era endeble, que enviaría un perito para evaluar el daño y establecer si aquello constituía delito. Aún así, la decisión fue tomada por muchos como un gesto de reconocimiento. Al bajar del estrado, sentí manos que me rozaban la espalda en señal de apoyo. La plaza era un organismo que respiraba, que por un momento no cedía al miedo. Sin embargo, la paz fue frágil. Aquella misma noche, mientras la gente aún discutía los pasos a seguir y las mujeres recogían la comida que habían traído para compartir, alguien prendió fuego a un montón de leña en el límite de la parcela donde mi madre guardaba los granos para el invierno. No era un incendio voraz, fue más bien un hilo de humo que ascendió con la intención de llamar la atención. Lo apagamos a tiempo, con palas y mantas, pero el mensaje estaba claro. Podían tocar aquello que nos sustentaba y dejar poco a poco la escasez donde antes había abundancia. La mañana siguiente se sentía como el día después de una tormenta. Los niños salieron a la calle con ojos más grandes, el molino se cubrió con silencios nuevos. En la iglesia, el cura hizo una colecta para ayudar al que había perdido las abejas y a la viuda del molino. Fueron gestos sinceros, pero también pausas para recomponer fuerzas. Yo, que cargaba la hoja con el nombre de Rafael, sentía el peso de la responsabilidad como una carga que a veces me superaba.
cómo proteger lo que tantas manos defendían sin caer en la tentación de la revancha, cómo sostener la palabra cuando la palabra misma era ya un blanco. Fue entonces cuando recibimos sin anuncio una carta manuscrita que dejó un mensajero en la puerta con la simple instrucción de leerla y guardar silencio. La letra era conocida, trazos firmes, inclinaciones en las heces que conocía de viejas cartas. Advertí en su comienzo el nombre de Rafael y el corazón se me aceleró. La abrí con manos que no querían temblar. En la carta, Rafael hablaba desde el lugar en que la memoria lo tenía, no como un dueño distante, sino como alguien que había pensado en los hombres y mujeres del lugar. Recordaba los días en que el molino trabajaba sin descanso y cómo la hacienda había sido también lugar de trabajo compartido. No pidió venganza ni deseo de castigar, pidió que la tierra diera de nuevo para todos. Terminaba con una instrucción práctica. Quien firmara debía preservar la vida de quienes trabajaban. Quien tuviera dudas debía ser escuchado. Cerré la carta y sentí que, por un momento, Rafael volvía a pedir, desde la ausencia, que la justicia fuera humana y no una guerra de papeles. La carta se convirtió en un símbolo. La imprimimos en tantas copias como pudimos y la repartimos. Fue un acto pequeño, pero poderoso. Mostrar que la voluntad de Rafael no era mero capricho, sino un deseo de que la comunidad pudiera vivir con dignidad. Eso, más que cualquier sello, nos dio algo que el papel no podía arrebatar: la memoria compartida. No obstante, mientras ganábamos en convicción, la sombra de quien se opone se multiplicaba. Una madrugada, al amanecer, llegó al pueblo un mensajero de la ciudad con más papeles, notificaciones que exigían la suspensión temporal de las siembras en determinadas parcelas hasta que se resolvieran inquietudes legales presentadas por propietarios de latifundios cercanos. El comisario que debía venir tardaba, el perito se demoraba, y la burocracia actuaba como un artefacto que silenciosamente trabajaba para neutralizar toda acción. La estrategia quedó clara: desgastarnos. Esa tarde, en la que el sol caía como una fruta madura, Simón vino a visitarme. No entró a la casa, se quedó en el umbral, con los cabellos enmarañados por el viento, y habló con voz que intentó ser compasiva. «No te quiero ver sufrir», dijo. «He conocido a hombres que no supieron cuándo tirar la toalla. Esto nos consumirá a todos». Me miró esperando que su afabilidad quebrara mi decisión, pero su tono no tenía disculpa, estaba cargado de aquello que teme perder: el control. Le respondí con la calma que dan las noches veladas y las manos que han sembrado. No buscamos que nadie pierda, Simón. Queremos apenas que la tierra no siga sirviendo solamente a quienes la miran como bolsa. Queremos que dé de comer. Su sonrisa fue una sombra corta. «La gente no sabe lo que pide», murmuró. «Eso es todo». Se fue sin más, y por primera vez no sentí miedo, sino una certidumbre de que la lucha no era solo de papeles ni de leyes, era de corazones. Y los corazones, una vez puestos a latir, raramente vuelven a su calma anterior. Aquella noche, mientras el canto de las cigarras intentaba tapar el rumor de pasos y las lámparas de aceite parpadeaban, alguien dejó a la puerta de la casa un objeto: una llave oxidada, clavada a un trozo de madera, con un papel atado que decía, en pocas palabras: «Piénsalo bien». No había más firma, no hacía falta. La llave, con su frío metálico, parecía doblar la esperanza en un rincón y recordarnos que la libertad se conquista también por el filo de la intimidación. La gente, sin embargo, no retrocedió.
Reunimos vigilias, presentamos quejas, organizamos una competencia de trabajo comunitario para reparar los cercos y reconstruir el colmenar quemado. Todo era respuesta al miedo con amor por la tierra. Y aún así, la sombra de lo que vendría, más fuerte, más discreta, comenzaba a agazaparse en los límites. Una madrugada, cuando la luna estaba cegada por nubes densas, un golpe seco despertó a todo el pueblo. El grito de alguien que había sido sorprendido junto a la casa de Simón. Salimos corriendo, pero ya era tarde. Encontraron, en el camino de tierra, la marca de un carro que se alejaba hacia la montaña, y, en el establo de Simón, un animal herido, con la piel arrancada, colgado como aviso. No era un ataque directo a personas, sino una señal sangrienta que hablaba por sí sola. Esa mañana nadie hablaba con voz alta. La violencia había subido de tono y nos confrontaba con la realidad. O respondíamos con medios propios o nos iban a despojar del derecho a resistir. Entre nosotros, el debate tuvo el filo de una navaja. Algunos planteaban reunir a todos y marchar al centro de la hacienda. Otros, menos arriesgados, sugerían que sería quemar una mecha que no podríamos controlar. En medio de esas voces, Ana Lucía se levantó y dijo algo que puso la mesa en silencio. Si vamos con furia, ayudaremos a que nos sigan llamando desorejados. Si no vamos, perderemos lo que ya es nuestro. Hay que pensar en modo de que el pueblo vea que actuamos por la vida, no por venganza. Su frase, simple y dura, marcó el rumbo. No buscábamos confrontación por ira, buscábamos que la comunidad se sostuviera. Esa tarde, bajo el calor que volvía a apretar, se organizó una marcha silenciosa hacia la hacienda. No llevamos antorchas encendidas ni armas blandidas al aire. Llevamos productos de la tierra, pruebas del trabajo, vasijas con miel intacta, unas cuantas mazorcas, el saco con semillas, la carta de Rafael. No era desafío de fuerza, sino demostración de pertenencia. Caminamos, muchos en fila, con la escolta del juez, que finalmente había decidido que ver fuese mejor que oír rumores. Al llegar, la mirada de Simón nos recibió como un capitán que observa una flota, pero no nos atacó, nos miró y algo en sus ojos se quebró. Quizá la sorpresa de no ver rabia en nuestras manos, sino sustento. Lo rodeamos y pedimos que se detuvieran los actos de hostigamiento, que se reconociera la voluntad de Rafael y que los papeles se respetaran en su intención. Fue una mañana de palabras tensas. Al final, Simón habló, no con la altivez de antes, sino con una voz que buscaba sostén. Si esto no termina en acuerdo, esto estallará. El juez, con la calma de quien sabe que la historia no admite prisas, propuso una mediación, representantes de ambas partes con testigos de la comunidad y la firma de un compromiso provisional que garantizara paz mientras se resolvían las diferencias. Simón aceptó, a regañadientes. La gente, exhausta, pidió que se redactara algo que no fuera letra muerta. Fue así como, con manos temblorosas, se firmó un documento pequeño y simple, compromiso de no agresión, reparación de daños y seguimiento por parte del juez. Esa noche, el pueblo respiró un alivio vigilante. Las vigilias no se disolvieron por completo, pero la tensión pudo guardarse en un rincón. Creímos por fin que muchas batallas habían quedado en tregua. Caminé a casa con la hoja que me nombraba libre en el bolsillo, sintiendo que la promesa de Rafael había conseguido, por ahora, que la tierra fuera otra cosa. Fue entonces, cuando más creímos en la tregua, que recibimos un aviso en la madrugada. Alguien había tomado la escritura original de la hacienda que guardaba en la caja fuerte del escribano.
No estaba claro cómo lo había hecho, el cofre no mostraba señales de rotura, pero la prueba material que muchos esperaban, el documento que consolidaba la voluntad, había desaparecido. La noticia cayó como piedra en agua tranquila. La evidencia que debía ayudarnos a sostener la verdad había sido quitada. Y en su ausencia, la duda vuelve a crecer como hierba en los bordes de los caminos. La gente murmuró: «Esto es estrategia. Alguien quiere que nos rindamos». El juez, pálido, no supo qué decir. Su autoridad se la comía la posibilidad de que el robo fuera obra de quienes querían anular la reforma. Entramos otra vez en un tiempo de espera tenso. Las noches volvieron a ser largas y la hoja en mi bolsillo parecía más frágil que nunca. Miré a Ana Lucía, que me sonrió con la calma de quien sabe que las semillas buenas brotarán aunque la tierra se sacuda. Y mientras la luna se escondía detrás de espesas nubes, supe que la prueba de nuestra perseverancia no era legal ni ritual. Era la vida que tejíamos cada día, con manos abiertas, con la frente descubierta. La pregunta seguía en el aire como una campana pequeña: ¿hasta cuánto estaríamos dispuestos a resistir? Y la respuesta, por ahora, solo la daba la gente que seguía saliendo a la huerta al alba, con la esperanza pegada a los ojos como polvo de sol. No sabíamos cómo se resolvería la sombra que buscaba anularnos. Sabíamos, eso sí, que no podríamos ceder aquello que habíamos nombrado y sembrado. La noche que siguió al robo del documento fue la más silenciosa que recuerdo. Nadie durmió bien, las lámparas de aceite pasaban de mano en mano. A la madrugada, antes del alba, se oyó un ruido en la parte trasera de la casa. Salimos con linternas y palos y encontramos huellas nuevas que se dirigían hacia la loma. Algunas huellas llevaban un rastro fresco de barro y otra, más tenue, de una rueda pequeña que había pasado sin hacer más ruido que el viento. Entre la hierba quedó una señal: una cinta roja, recortada, colocada en un arbusto que no pertenecía a nadie. La cinta, mínima, parecía decir que alguien había dejado una marca que solo los suyos entenderían. La tempestad de dudas resurgió. Sabíamos que aquello ya no era solo pueblo contra hacienda. Era red, era estrategia. Quienes atacaban usaban manos que no se veían, y cada ardid dejaba una herida que no siempre era visible. Miré hacia la loma y pensé en Rafael otra vez, en su deseo de unir, en su carta, en la promesa. Pensé en Ana Lucía y en los niños, en el pan y en las manos que se extendían por la mañana. Y supe, con una claridad fría, que lo que se venía no sería resuelto por un juez ni por un papel. Lo que se venía nos pediría a nosotros inventar formas nuevas de estar juntos, protegernos y sostener la palabra. La mañana trajo una decisión: no esperar a que la ciudad mandara justicia. Decidimos reunir a todos los que habían firmado y trazar un plan de defensa, organizar turnos de vigilancia, documentar cada daño, reunir a testigos y, sobre todo, fortalecer la red de solidaridad con los que habían sido tímidos hasta entonces. No era una maniobra militar, era una red de vida que buscaba cerrarse para no dejar agujeros por donde se colara la violencia. Y así, con la hoja de la firma guardada junto al pecho, emprendimos la tarea de convertir la comunidad en escudo. La noche siguiente, mientras el pueblo guardaba vigilia, una figura pasó corriendo por el camino. Llevaba un paquete envuelto en lienzo. Lo orillamos, lo abrimos, y dentro estaba algo que no esperábamos: una serie de papeles amontonados con nombres y fechas. No era la escritura original,
eran documentos menores, registros del pago de jornales y antiguas actas que demostraban relaciones y obligaciones de la hacienda con los trabajadores de antaño. Estaban desgastados, pero traían la marca de una verdad incómoda. La hacienda, en algún momento, había reconocido obligaciones que ahora intentaba negar. La aparición de esos papeles fue un rayo de luz entre tanta sombra. No resolvían todo, pero mostraban que no estábamos solos en la memoria de la tierra. Alguien, en la oscuridad, había querido que esa verdad saliera a la luz. Fue un gesto que nos dejó una pregunta más. ¿Quién en la hacienda, o fuera de ella, quería ayudarnos desde dentro? Y sobre todo, ¿se atrevería esa mano amiga a mostrarse? La respuesta, cuando llegó, no fue en forma de abrazo ni de palabra mansa. Llegó en la madrugada siguiente, con un ruido de carros que subían por la carretera empedrada. No era un carro de quienes vinieran a mediar. Era, como supimos al verlo, un carruaje discreto con hombres que no ostentaban uniformes, pero que caminaban con paso seguro hacia la casa grande de la hacienda. La lumbre de las lámparas se movía como si alguien hubiera encendido otra ciudad en la noche. Y en los ojos de Simón, que apareció esa vez sin anunciarse, se leyó la certeza de quien cree que la ofensiva definitiva está por empezar. Nos miramos unos a otros, con la hoja que me nombraba libre todavía en el bolsillo. Sabíamos que aquello que venía podía decidir el rumbo definitivo, defensa, pérdida o algo entre medio que nadie en su sano juicio quería arriesgar. Y así, con el viento que empezaba a levantar polvo de camino, emprendimos la marcha hacia la noche que se cerraba, conscientes de que la próxima jornada podía ser la que partiera la historia en dos.